Las sanciones que serían aplicadas bajo la denominada Jurisdicción Especial para la Paz a los miembros de las FARC tras un eventual acuerdo de paz sigue generando debate. En un reciente foro celebrado en Washington, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional aseguró que el aval del Alto Tribunal a la eventual firma de la paz dependerá de las sanciones que se impongan a los responsables de crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. Cerca de 5 meses han pasado desde este apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, alias Timochenko. Fue el día en que se dio a conocer el acuerdo conjunto en materia de justicia transicional, un acuerdo que sigue generando polémica desde la orilla en el que se le vea. Durante un foro realizado en la sede de la Organización de Estados Americanos, el número 2 de la Corte Penal Internacional anunció que el aval del Alto Tribunal al proceso de paz que se adelanta en La Habana dependerá del tipo de sanciones que se impongan a los responsables de crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. Con respecto a Colombia, la pregunta sería si las sentencias impuestas en el contexto de un proceso de justicia transicional sirven los objetivos apropiados de sentencia para los crímenes más serios. La respuesta a esa pregunta dependerá del tipo de sentencias contempladas cuando se pesan contra un rango de factores, incluyendo la gravedad de los crímenes y el rol y la responsabilidad de las personas acusadas a la hora de cometerlos. El vicefiscal de la CPI, James Stewart, indicó que el Alto Tribunal se abstiene de emitir por ahora un juicio sobre el acuerdo de justicia transicional. Frente a las declaraciones que entregó Stewart, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, aseguró que el pronunciamiento de este organismo internacional evidencia que no existen penas adecuadas ni proporcionales a los crímenes cometidos por las FARC. Por otro lado, este jueves, tras un encuentro del principal asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, con la Asociación de Militares en Retiro, el abogado reveló lo que sí y lo que no acepta la agrupación en materia de justicia. A pesar de que el encuentro fue en privado, uno de los asistentes aseguró al programa La Noche que Santiago dejó entrever que las FARC no reconocerían todos los crímenes que la justicia y organismos internacionales de derechos humanos espera que se indilguen. Las FARC no quieren ser victimarios, no se sienten víctimas del establecimiento. Las FARC no quieren pagar un solo día de cárcel. Saludamos a esta hora en Santa Marta, Colombia, a Alejandro Ordóñez, es el Procurador General de Colombia. Señor Ordóñez, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muchas gracias. Bien, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ratificó que la justicia transicional debe ajustarse al Estatuto de Roma, exigiendo penas, dice, proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. ¿Qué pasará entonces si, según lo pactado en Cuba, sucede todo lo contrario? Mire, si es así, no sería sostenible lo acordado en La Habana. La Procuraduría ha dicho que la paz que debe quedar bien hecha, y para quedar bien hecha se debe cumplir los estándares internacionales. Lo que ha dicho el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional es lo mismo que viene diciendo la Procuraduría desde hace varios años. Es que, le pregunto a los televidentes, ¿es proporcional que a los responsables de las masacres se le imponga una pena de trabajo social? ¿Es que es proporcional que a los responsables de crímenes de guerra, del abuso sexual de las mujeres, del reclutamiento de niños, se les imponga penas de trabajo comunitario? Es claro, el gobierno y la guerrilla, La Habana, no quieren oír lo que la Corte Penal Internacional ha dicho en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015. Yo creo que de continuar por el mismo camino el acuerdo de La Habana en materia de justicia, vamos a llegar a un acuerdo que no podrá ser sostenible en el tiempo. ¿Y qué acontece? Pues sencillamente que es unas penas simbólicas, y las autoridades internacionales, la Corte Penal Internacional, no tendrá otra alternativa que intervenir para sancionar los delitos o los responsables de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de graves violaciones a los derechos humanos. Señor Procurador, pero ¿existe el riesgo entonces de que delitos como el secuestro, el reclutamiento de menores sean pagados con penas mínimas y no como lo establece el Estatuto de Roma, que fue suscrito por Colombia años atrás?
Claro que sí, ese es el riesgo que está corriendo. Eso fue lo que ha pactado en La Habana, eso es lo que se ha conocido. Es que el gobierno lo niega y en eso, dijéramos, hay una gran mentira. Aquí hay indultos disfrazados, porque ¿qué es el indulto sino el perdonar la pena? Y cuando se revocan las sentencias por 40 o 60 años impuestas por la jurisdicción ordinaria para imponer penas de trabajo comunitario, eso es indultos disfrazados y ella es lo que en última va a terminar deslegitimando el acuerdo en La Habana. Todos queremos la paz, pero sin impunidad. Y no es cierto que haya un consenso internacional. El consenso internacional es en torno a la paz. El consenso internacional no es en torno a la impunidad. En las últimas horas se ha conocido que el asesor jurídico de las FARC, el español Enrique Santiago, dijo en una reunión con la Asociación de Militares Retirados que las FARC solo van a reconocer, palabras textuales, lo obvio y lo aburrido. ¿Cómo creen ustedes que entonces van a blindarse jurídicamente? No habrá verdad, si eso lo dicen, si esos son los términos del acuerdo, no hay verdad, pero tampoco hay justicia porque hay impunidad, pero tampoco hay reparación porque la FARC no va a entregar un solo peso de su inmensa fortuna en la reparación de las víctimas. ¿Y este anuncio de no reclutar más menores de 18 años de las FARC es un pañito de agua tibia? Pues una gran fantochería, en eso la frase es fantochea. Hace un año todos los colombianos los oímos que iban a entregar a los niños reclutados. Pasó un año y no han reclutado a un solo niño. Y todos sabemos que más de la mitad de los integrantes de la FARC han sido reclutados y no han entregado a uno solo de ellos. Quiero agradecerle por este contacto desde Santa Marta, Colombia, señor Alejandro Ordóñez, Procurador General. Muy amable. Bueno, muchas gracias a usted. Señora Clara López, ex candidata a la presidencia de Colombia, ¿cómo lograr, como dice el presidente Santos, un máximo de justicia cuando hay tantos ojos puestos sobre el proceso para que efectivamente por delitos de lesa humanidad haya penas privativas de la libertad? Mire, este acuerdo que se ha logrado sobre la justicia transicional ya está acordado y prevé en todas sus estipulaciones una manera de entrar con la puerta de la verdad hacia un tratamiento favorable en un proceso que va a implicar, desde luego, juzgamiento y penas. Las penas, como dice el señor procurador, pues hay unos que les gustaría ver unas penas tremendamente altas, que sería, desde luego, la primera vez en la historia de Colombia, y quién sabe de cuántos países, en que no habría impunidad. Porque yo creo que la impunidad se ha convertido en una especie de garrote para desprestigiar los acuerdos y no en un objetivo sincero de buscar que se pueda concretar la paz en Colombia. Para mi gusto, la justicia transicional está acorde con todo lo que exige la Corte Penal Internacional y por eso es que el vicefiscal se abstiene de pasar juicio, porque mal podría saber qué tipo de justicia se está acordando si todavía no se ha hecho el primer proceso. Eso lo veremos en el curso de los acontecimientos. Pero mientras tanto, lo que necesita Colombia, lo que necesitamos todos los colombianos, es que cese el conflicto armado. Y aquí no hay vencedores ni vencidos. Aquí hay dos partes, ninguna de las cuales salió victoriosa en la guerra, y están tratando de conciliar enormes diferencias para ponerle fin a un conflicto de 50 años. Yo creo que la gente pierde la perspectiva cuando hablan de impunidad en un proceso que todavía no ha iniciado en un país donde la justicia siempre ha sido selectiva y la impunidad es el nombre de la justicia en Colombia. Yo pienso que vamos a tener que buscar esos equilibrios como lo plantea el presidente, porque la paz sí implica sacrificar justicia. Profesor, ¿hasta dónde se puede meter la Corte Penal Internacional en este proceso de paz que se está adelantando en La Habana? A ver, Jason, la cuestión es la siguiente. Un proceso que se lleva ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicialmente parte de un análisis o investigación general de países. Colombia es el país que
más antiguo en ser investigado por la Corte Penal Internacional. La gran diferencia con el resto de los países que entraron junto a Colombia es que los demás ya pasaron a la siguiente etapa, que es la situación preliminar, donde ya efectivamente se identifican ciertos hechos gravosos y donde ya se identifica que hay impunidad y se pasa adelante. Es a eso a lo que se refiere el vicefiscal. El vicefiscal lo que está diciendo es, mire, la situación de Colombia sigue en investigación, y antes de poder pasar a la siguiente etapa o de cerrar esa investigación, necesitamos saber cuáles son las cláusulas en materia de justicia que se van a tomar en Colombia. Para eso, perdóneme, le robo un minuto más. Para eso, digamos que se miden dos cosas. Primero, la dimensión o la gravedad del problema. Y segundo, las normas que generen eventual impunidad. En materia de la dimensión del problema, el año pasado la Fiscalía General de la Nación dijo que se estaban investigando 11.400 hechos de reclutamiento forzado, y el fiscal general de la Nación en junio del año pasado dio una entrevista y dijo, tenemos fuentes de que esos hechos pueden llegar a 27.500. Es decir, la dimensión del problema es indiscutible. La cuestión, y estoy de acuerdo con la doctora Clara, la cuestión es saber cuál es el punto límite en el cual, sin generar una impunidad absoluta o una impunidad que daría cuenta para que se activen las competencias de esos tribunales, se pueda llegar también a un poder de negociación que permita lograr la paz. Es un tema muy complejo y en el que hay que tener muchísima inteligencia, pero sobre todo en el que hay que partir de la verdad y el reconocimiento de esos niños que fueron reclutados. Señora López, ¿pero debería intervenir la Corte Penal Internacional? Es que yo creo que aquí la gente no ha entendido cómo interviene la Corte Penal Internacional. Ellos no pasan juicios sobre las cláusulas, sobre las normas. Ellos lo que hacen es asumir casos cuando la justicia del respectivo país no ha hecho lo que le corresponde. Y la realidad es que de aquí a que eso pase en Colombia, pues mucha agua habrá pasado por debajo del río. Es lo que se denomina una competencia subsidiaria. Y definitivamente me parece que la gente está ensillando las bestias antes de que lleguen. No va a haber un juicio de la Corte Penal Internacional sobre las cláusulas del acuerdo de paz. Tengo que hacer una nueva pausa comerciales, ya volvemos con nuestro debate, nuestro análisis hoy en la noche. Ustedes los televidentes están opinando en las cuentas de Twitter, en las redes sociales, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido el anuncio de las FARC de dejar de reclutar menores de 18 años sin comprometerse a devolver a la vida civil a niños y niñas que hoy están en sus filas? Síganos respondiendo a las cuentas de Twitter que están apareciendo en pantalla. Mensajes de ustedes. El de Juan Brandón Cabrera dice, con todos los antecedentes de falsedad en sus palabras por parte de las FARC, creer en la desmovilización de jóvenes es un error. También escribe Juan y opina, claro que tiene sentido, si lo miras desde el aspecto político, económico y de la guerra, tiene mucho sentido. David Calderón nos escribe, una burla total, mentira tras mentira, siguen reclutando y hablando de paz. Vamos a la pausa, ya regresamos en el bloque final en la noche.